consagrar esta pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, de los que nos gustan y de los que no nos gustan, de reservar el 33% del espacio audiovisual de la Argentina para organizaciones que no tengan fines de lucro, nos va a dar una garantía de ello. Los pueblos originarios marcharemos desde el Congreso Nacional a tribunales en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Contra 26 años desde la recuperación de la democracia, hoy es posible sancionar una nueva ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Vamos a seguir en la calle hasta que la ley se aplique y hasta que exista libertad de prensa en nuestro país. Queda aprobada por 146 votos a favor, 3 votos negativos y 3 abstenciones. Aquí estamos con una nueva ley de medios de comunicación audiovisual. Mi nombre es Gustavo López, soy abogado, periodista, profesor universitario. Fui interventor del CONFER, secretario general de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, secretario de Cultura de la ciudad, y fui en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner subsecretario general de la Presidencia. Hoy presido el MNA Forja, el Movimiento Nacional Alfonsinista Forja, que forma parte central de la historia del movimiento nacional y popular de la Argentina. Y siempre me preocupó la democracia y me preocuparon los medios. Y creo fuertemente que no hay democracia moderna sin democratización de los medios de comunicación. Por eso les quiero hablar de la comunicación en la Argentina, de lo que fue la ley de medios de la dictadura, de lo que conseguimos 26 años más tarde, cambiando la ley de medios de la democracia, y de lo que está pasando hoy con el gobierno de Mauricio Macri y esta vuelta atrás a los elementos más tristes de la ley de la dictadura militar. Los militares de la Argentina impusieron el terrorismo de Estado para poder lograr las transformaciones económicas más potentes de los últimos 50 años de nuestra historia reciente. Necesitaron imponer el terror y los 30.000 desaparecidos para destruir lo que era un aparato productivo de alta sindicalización, y todo esto lo pudieron hacer no solo infundiendo el terror, sino además controlando los medios de comunicación. Sancionaron en 1980 una ley basada en la doctrina de la seguridad nacional, que consideraba al enemigo como enemigo ideológico. Entonces ese enemigo no solo estaba fuera, sino que también estaba dentro. La ley que controlaba los contenidos, que no permitía la democracia, que controlaba el mensaje, prohibía todo lo sospechoso. Y lo sospechoso eran los sindicatos, las universidades, las cooperativas, lo comunitario, el tercer sector. Entonces, basada en esta doctrina de la seguridad nacional, que prohibía todo aquello que pudiera atentar contra el ser nacional, y eran ellos los que definían qué podía atentar contra el ser nacional, concebían una comunicación solo para los privados, que eran sus socios en el ocultamiento de lo que estaba pasando, y con fuerte contenido ideológico, es decir, con censura. Tanto el radicalismo como el peronismo en 1983 planteaban en su plataforma que había que cambiar la ley de la dictadura, que era una ley que establecía que el órgano de control de ese famoso CONFER era un hombre designado por el Poder Ejecutivo y 4 más, un integrante de cada una de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y además un espía, un hombre de la CIDE. Es decir, era un organismo para controlar cualquier información que circulara por allí.
y la democracia intentó cambiar. Alfonsín presentó un primer proyecto en 1987 que el Congreso no trató en 1988. ¿Por qué? Porque los grandes diarios, que todavía no eran multimedios, que fueron cómplices de la dictadura militar, que se quedaron con papel prensa y que acallaron todo lo que ocurría, ellos querían una ley a su medida. Y esa ley se las va a dar Menem a partir de 1989. Pero no una ley a través del Congreso de la Nación, sino la antigua, la vieja ley de la dictadura que servía para censurar, que ahora no va a modificar lo que tiene que ver con censura, pero va a abrir los negocios para la creación de los multimedios y la gran concentración en favor de un modelo que va a ser el modelo neoliberal que va a venir a completar aquello que José Alfredo Martínez de Hoz con Jorge Rafael Videla comenzaron en 1976. No bien comienza el gobierno de Menem en 1989, se produce una primera gran modificación, un solo artículo, pero ese artículo le permite a los diarios tener radios y canales de televisión, es decir, se crean los multimedios. Con esa sola reforma del artículo 45 se abre la puerta a la conformación de grandes conglomerados que, sumados al negocio del fútbol, le van a permitir, primero, al Grupo Atlántida Vigil, constituir la cadena de televisoras públicas más grande de la Argentina, el Grupo Telefe con 9 canales de televisión, y a Clarín, la red extendida de cable más importante del país, usando el negocio del fútbol para aniquilar al resto de los cables del interior. Esa sola modificación permite crear 2 grandes conglomerados que luego se van a aumentar. ¿Cómo? Con pequeñas modificaciones, la posibilidad de comprar y vender, cosa que estaba prohibida en la ley de los militares, y finalmente en 1999, terminando el mandato de Menem, ampliando el número de licencias de 4 a 24. Quiere decir que una década más tarde, después que pasó esa década neoliberal, no solo se formaron los multimedios, sino que hay menos grupos y muchos más poderosos. Claro, ya llevábamos muchos años de democracia y lo que no podíamos tener era una ley que cambiara el statu quo. El mensaje estaba concentrado en pocas manos. La ley seguía siendo ridícula, es decir, el CONFER estaba intervenido porque era imposible que rigiera la ley de la dictadura que establecía un directorio con cada miembro de las Fuerzas Armadas. Ahora, sin embargo, los grandes grupos no querían ninguna modificación. Tuvieron que pasar 26 años desde 1983 para que algo tan importante, pero tan importante como es la democratización de la palabra, se pudiera cristalizar en democracia. Esto recién lo pudimos lograr a partir del año 2009. La nueva ley de medios está basada en 3 pilares que viene a reemplazar la ley de la dictadura. Primero, considerar a la comunicación como un derecho humano básico. Ya no va a ser una cuestión de seguridad del Estado de la comunicación como era en el decreto de ley de la dictadura. No. La comunicación va a ser un derecho humano básico basada en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el derecho del ciudadano a dar, buscar y recibir información, que es mucho más que la libertad de expresión. No es un sujeto pasivo que recibe algo, sino que es un sujeto activo que tiene derecho a recibir, a dar y a buscar información. Ese artículo va a definir toda la ley, pero va a definir aspectos esenciales de la ley. Esto es una conducción colegiada, con participación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la sociedad civil, las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, las universidades, los sindicatos, el sector comunitario, todos ellos forman parte del Consejo Federal y además nominan no solo las autoridades que van a formar parte del directorio de la AFCA, sino también van a regular los concursos, el plan técnico, es decir, la posibilidad de que todos los sectores sean parte de la definición de la política comunicacional de un país. No hay censura, no hay control de los contenidos y además de este derecho humano básico a la comunicación, las otras 2 patas que se complementan con esta tienen que ver con la contracara de esto, que es el control de los monopolios. Se le empieza a poner límite a los conglomerados que se formaron durante la década neoliberal
poniéndole una limitación horizontal y vertical, es decir, controles cruzados. No solo no se puede tener cantidad, sino que no se puede tener cantidad y entrecruzamiento de medios en una misma localidad. El que tiene cable no puede tener aire en la misma localidad, y el que tiene cable o tiene aire tiene una porción limitada de la audiencia que se concentra en el 35%. Es decir, puede haber grupos importantes, pero esos grupos importantes no pueden controlar la circulación de los contenidos. Y es la contracara al derecho humano básico a la comunicación. Y el tercer elemento fundamental tiene que ver con qué contenidos van a circular preferentemente. Y la ley lo que va a hablar es de contenidos nacionales, de contenidos locales, de contenidos independientes, y va a obligar a la producción de esos contenidos en cada uno de los canales y en cada una de las radios. Estos tres pilares: la libertad para que circulen los contenidos, el límite a los monopolios y la producción de contenidos propios, le va a dar en estos pocos años que rigió la ley plenamente un cambio sustancial a lo que es algo fundamental, que es la batalla por la construcción de sentido. En una democracia moderna es imposible hablar de derechos igualitarios si no hay circulación de la información y no hay un debate público acerca de esa circulación de la información. Si nosotros formamos e informamos a la opinión pública de manera sesgada, con una sola mirada y altamente concentrada, vamos a tener una baja calidad institucional y una baja calidad de nuestra democracia. Ahora, si la información y la formación de la opinión pública es plural, es diversa, tiene distintas fuentes, proviene de distintas regiones, permite reconocer los modismos de cada uno de los lugares, entonces vamos a tener mayor libertad, mayor calidad de los contenidos y mejor circulación para el debate y la formación de las ideas, que después cada ciudadano va a decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Esta batalla por la apropiación de los sentidos fue fundamental siempre. Fue fundamental en la década menemista, fue fundamental en la dictadura militar y fue fundamental en el empoderamiento de los últimos 12 años que tuvo el pueblo para conseguir primero los derechos y después defender esos derechos conquistados. Recordemos que en la década del 90 se había reemplazado la solidaridad por el principio de la eficiencia. Entonces no había una condena social a la pobreza porque no había responsabilidad de nadie, sino que esto se lo endilgaba al propio individuo. Y los medios de comunicación fueron fundamentales para ese esquema de estamos mal pero vamos bien, al final del túnel vamos a encontrar la luz, y entonces la gente terminó votando su propio ajuste. Este cambio fundamental que se da en la conciencia ciudadana, en la construcción de ciudadanía, por la circulación de los contenidos, se debe no solo a la lucha de los 26 años de todos aquellos que queríamos una ley de medios democrática, sino a la construcción de esa ley por medios democráticos como nunca se había visto en la Argentina. Ahora, este periodo entre el 2009 y el 2015 tuvo avances y tuvo retrocesos. Cuando uno lo ve en perspectiva es mucho lo que se avanzó, pero también sabemos que el Poder Judicial fue una pieza fundamental para detener todo aquello que la ley contemplaba respecto de los monopolios. Ahora, este es el segundo periodo que uno puede describir de los medios y la democracia como un avance de la democratización en los medios y respecto de los grupos concentrados. Pero a partir del 10 de diciembre del 2015, la taba se dio vuelta y con un simple decreto de necesidad y urgencia, es decir, soslayando el debate parlamentario y los 26 años que pasaron desde la instauración de la democracia hasta que conseguimos la modificación de la ley de medios, con un simple decreto, como era en la década menemista, se volvió para atrás. Con un simple decreto se cambiaron 2 artículos de la ley que van a ser fundamentales y que le van a permitir a Clarín y a Telefónica no tener que cumplir con los límites que implica la ley con ese 35% y que le van a permitir además volver al sistema de compra-venta sin importar quién sea el dueño del medio,
como si se tratara la información de una mercadería cualquiera. Ese decreto de necesidad y urgencia, que lo estamos y lo vamos a seguir discutiendo en la justicia, le permite a Clarín sacar la regulación del cable, y esto significa que el 80% de los contenidos que nosotros vemos de televisión dejan de estar regulados por una ley que tenía que ver con la regulación de los contenidos para que circularan libremente. Hoy estamos en un periodo de retroceso, pero no estamos igual que en 1989 y que en 1990, porque la conciencia ciudadana es otra, porque la producción de contenidos es otro, porque lo que se avanzó en estos años de vigencia parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha generado una conciencia ciudadana distinta. Ese empoderamiento que el pueblo tiene y esa conciencia que se tiene acerca de la importancia de la batalla cultural por la apropiación de sentidos y por la construcción de sentidos en favor de la diversidad y de la pluralidad, nos pone en un punto de inflexión. Hoy tenemos una ley que fue modificada parcialmente, pero me parece que tenemos una sociedad con plena conciencia de lo que significa los medios de comunicación, la libertad de expresión para la calidad de una democracia. Y me parece que este punto de inflexión nos va a permitir resistir y volver a empoderarnos para que la comunicación sea un bien público, un bien social y un derecho humano básico, y que no vuelva a ser, como planteaban en la década del 90, basadas en la doctrina de la seguridad nacional, un mero negocio para unos pocos. Así que de eso se trata, defender una ley que tiene que ver con la calidad de la democracia y que tiene que ver no solo con la libertad, sino con el bienestar de todos nosotros.